Viene nuestra noticia en contexto. Esta tarde de viernes con el María Angulo, un saludo para ti, él. Feliz tarde para ti, Ángela. Igualmente, y vamos a hablar de Trump, para variar, pero con los giros de su retórica, que hay bastante que conversar sobre ese tema. Vimos en los últimos días cómo pasó de amenazar con desaparecer a una civilización entera a tener enfrentamientos con el Papa León XIV. Así es, Ángela, como bien ya lo decías, Trump nos tiene acostumbrados a los giros. Esto no es nuevo para nadie, sin embargo, que en menos de 10 días, como lo indicaste, pasara de amenazar la existencia de una civilización a provocar no solo al Papa León XIV, sino a la Iglesia Católica en general. Parece incluso romper su propio récord. La impulsividad del líder republicano cruzó de nuevo los límites de la diplomacia. Aquella confrontación que acaparó la atención de la prensa internacional, a sus ojos de hecho no fue un choque. Pero para poner en contexto este tema, recordemos qué fue lo que dijo al respecto. No estoy peleando con él. El Papa hizo una declaración. Dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear. Y si el Papa viera a las 42.000 personas que murieron en los últimos 2 o 3 meses, manifestantes sin armas, sin nada. Es decir, fíjense en eso. Así que podría estar en desacuerdo con él. Pero tengo derecho a estar en desacuerdo con el Papa. Ya lo escuchamos decir que para él la confrontación con el sumo pontífice no fue una pelea. Sin más, defendió su derecho a pensar diferente sobre Irán y la guerra que Israel y su país libran contra Teherán, recordemos, desde el 28 de febrero. Pero si ponemos la lupa, Ángela, sobre lo que hizo en tan solo 12 horas en esta semana, podemos notar que prometió que la guerra contra Irán terminaría pronto. Se enfrentó en redes sociales con el máximo jerarca de la Iglesia Católica e incluso publicó una ilustración hecha con inteligencia artificial que generó polémica y de la que de hecho hablaremos más adelante. Ahora, ¿qué tanto capital político le puede costar a Trump esta confrontación con el Papa? Se habla mucho del capital político por estos días. Ese es otro de los términos recurrentes. De hecho, este tema ha despertado el interés de expertos. Varios han revisado las fracturas que la confrontación de Trump con el Papa empezó ya a dejar ver, incluso al interior de su propio partido. Senadores como por ejemplo uno de la bancada republicana, Rand Paul, declararon que no encontraban nada admirable en la reacción de Trump frente al Papa, a lo que se sumaron, Ángela, figuras como la excongresista Marjorie Taylor, quien también repudió la arremetida del magnate en contra del pontífice. Si revisamos las cifras de aprobación de su gestión, a día de hoy, cuando se cumplen 452 días en el poder en este segundo mandato no consecutivo, la tasa es del 38%. Aquí hay que poner en contexto que su tasa de aprobación más baja se registró con el 34% al término de su primer mandato. En aquel momento, uno de los temas que más afectó su tasa de aprobación fue el manejo de la pandemia. También los señalamientos por haber minimizado los efectos de la crisis sanitaria. En ese momento se estimaba que cerca de 4.000 personas morían por día en Estados Unidos a causa del COVID. Pero en este segundo gobierno su retórica ha dado giros, no solo en temas, sino también en el nivel de los personajes, como en este caso el Papa León XIV. Ahora, ahondemos en el tema religioso, porque Trump publicó una imagen en la que parecía ser Jesús y después la eliminó y pues aquí comenzó todo. ¿Qué fue lo que dijo sobre esto? Así es, Ángela. Esta imagen de hecho ha dado mucho que hablar, ha sido descrita como provocadora y para los críticos más acérrimos de las reacciones de Trump, sin duda pasa el límite de lo admisible frente al cargo de un presidente. Lo publicó en Truth Social, después, como bien lo indicaste, la eliminó y explicó que a su juicio significa algo muy especial. Vale la pena que recordemos qué fue lo que dijo. Se supone que soy yo como un doctor haciendo que la gente se sienta mejor. Yo hago que la gente mejore. Ángela, sí, ya las reacciones de Donald Trump tienen el poder de dividir las opiniones, que se describiera a sí mismo en esta imagen que rápidamente se convirtió en un meme viral por la estética en la que se le ve muy parecido a Jesús con una mano sanadora y rodeado de emblemas estadounidenses. No solo generó revuelo, sino que volvió a abrir el debate sobre hasta dónde puede llegar un mandatario. Algunos académicos han acotado que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez Donald Trump no puede cambiar la retórica, mostrándose como una suerte de salvador sobre un conflicto que él mismo inició. Es ahí donde entra el componente más fuerte para analizar esta situación, que es la falta de respaldo con la que Trump inició esta guerra en Irán. Justamente, Ángela, sin el visto bueno del Congreso.
Y un presidente además que se ha mostrado o se ha dicho muy en línea con los valores religiosos. Entonces, bueno, esta afrenta no nos la esperábamos, como nada de lo que hace este presidente. Estos giros de Trump se dan además a pocos meses de las elecciones de medio término. ¿Cuál es el panorama? El panorama que antecede a las elecciones de medio término en Estados Unidos, que serán en el mes de noviembre, se ensombrece cada vez más con estos giros de tuerca de Trump en torno a la política, pero también a la seguridad. Estos comicios que se dan en la mitad del mandato de un presidente funcionan también, Ángela, como una especie de referendo sobre su gestión. Como vemos en pantalla, estos 4 factores inciden de manera directa en el clima electoral. Los ataques de Trump al Papa León XIV, el costo del capital político, el efecto de sus acciones en el electorado religioso y las críticas de los católicos a la manera de manejar la presidencia. Para el diario estadounidense The New York Times, la situación se resume así. Cuando la ocasión exige que Trump muestre empatía públicamente, suele dejar esa tarea en manos de otros. Cuando la ocasión exige que cuelgue el teléfono o se aleje de un crítico, contraataca con más fuerza. A poco menos de 7 meses de las elecciones de medio término, el efecto Trump se muestra, Ángela, más fuerte que nunca. Muy bien, Eli, muchas gracias a ti por este en contexto. A ti por recibirme. Vamos ahora a nuestra crónica de cultura con Lea Aurelia. Regreso con ustedes para más noticias.